Hola, hola, bienvenidos a su programa Platicando, acá con mi colega Juan Carlos Garreta y su servidor Andrés González. Hoy traemos un tema muy interesante, un poco controversial, el tema de compro o alquilo, comprar o alquilar, ¿qué es mejor negocio? Hago una, hago la otra, tiene sus detractores, su gente a favor, su gente en contra. Es un tema bonito, más que una posición cuadrada al respecto. Creo que lo que queremos en este episodio de compro o alquilo es de traer datos a la mesa, plantear escenarios y que cada persona tome su decisión, independientemente de la decisión que tome, pues que tenga herramientas para estar un poquito más informada, ¿verdad? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias, Andrés. Pues sí, este es un temita que más que controversial es algo que nos preguntan bastante cuando estamos reunidos con clientes y gente que anda buscando a ver cómo maneja, cómo gestiona su patrimonio y, o que simplemente también quiere cumplir una meta, ¿verdad? Ujú. De llegar y decir, bueno, yo sí quiero mi casa, quiero mi apartamento, quiero vivir, quiero hacerme este activo. Entonces, ¿qué es la mejor forma de lograrlo? ¿Verdad? Claro, claro. Hay un concepto que se habla en finanzas personales que distingue como lo que es una deuda buena de una deuda mala. Ujú. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Contanos. Bueno, ya que hablamos de hablar de un bien patrimonial, en este caso una casa, un apartamento, un activo de ese tipo, muchas veces eso se obtiene a través de una deuda, ¿verdad? Entonces, como detrás hay un bien patrimonial, algo que eventualmente gana plusvalía, también a través del tiempo, se considera que es una deuda buena. O sea, deuda buena es aquella que está asociada a un bien patrimonial, ¿verdad? Algo que te puede generar también a través del tiempo. Por ejemplo, si vos llegas y te endeudas para cuestiones de consumo, ¿verdad? Aparte que es carísimo, no se considera una deuda buena, ¿verdad? Porque el Ujú, consumo debería cubrirlo usted con sus ingresos mensuales, ¿verdad? ujú. Pero este tipo de cosas que normalmente son, pues tienen un valor más alto, que no es con el salario del mes que te compras una casa, pues entonces sí definitivamente se puede utilizar el instrumento de deuda o lo que vamos a ver el día de hoy y pues te queda de respaldo, o sea, es un activo que está a tu nombre. Ujú. Claro, claro. Y tal vez como para poner el contraste de que es una deuda que no sea buena, ¿verdad? Hablabas de consumo, nos referimos como a créditos personales, nos referimos como a incluso autos, ¿verdad? Lo que es financiamiento de autos y también lo que es tarjetas de crédito, ¿verdad? Que eso Ujú. es lo que se considera deuda de consumo, cosas que yo simplemente Correcto. cambié por un bien, ¿verdad? O un Ujú. servicio. Ahí donde no deberíamos enfocar, pues, Sí. escenarios de deuda. Sí, deuda buena es lo que te da un activo, digamos, estudios, se considera Ujú. deuda bueno porque es inversión en vos mismo, que sos un activo que también puede generar a futuro, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Y con este tema de la casa, siempre hay preguntas si es buen negocio, si no es buen negocio. Sin embargo, creo que eso es un caso particular a cada persona, ¿verdad? Es muy común este tema en asesorías que se acerquen y pregunten. Sin embargo, creo que un punto crítico es entender cuál es mi objetivo, Ujú. ¿verdad? Y eso viene desde la pregunta de ¿quiero una casa? No quiero una casa. Y si quiero la casa, ¿cuál casa quiero? Y además de eso, el tema de si esa casa que quiero puedo tenerla, ¿verdad? Es una Ujú. cuestión muy realista que hablábamos ahora fuera de cámaras de esta matriz de lo que yo quiero con lo que mi realidad me puede proveer, Ujú. ¿verdad? Eso tiene que estar alineado. O sea, Sí. entender cuál es mi realidad. Mira, quiero una casa de 300, $400,000, pero mi realidad no me la puede proveer. Si yo intento forzar eso, es donde entramos en problemas. Y Ujú. entramos ya en problemas financieros a largo plazo, sobre endeudamiento, pérdida de liquidez. Entonces creo que es tener claro ese norte, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero y lo que mi realidad me provee que esté alineado. O sea, ser Ujú. realista con mis posibilidades financieras. Y el otro tema de cuándo quiero ese. O sea, quiero ese Ujú. objetivo, pero cuándo lo quiero. Tal vez sea un enfoque más mediano o largo Ujú. plazo y que yo diga, mira, me interesa el proyecto de una casa, pero no necesariamente ya. Ujú. Tal vez puedo proyectarlo para 2030 o Ujú. 2035 o 2040, o me interesaría tener una casa, no sé, proyectado aquí a 20 años, a 15 Ujú. años, o tal vez ya en mi vejez tener algún activo a nombre mío, ¿verdad? Pero el tema es cuándo, ¿verdad? Y qué tan rápido lo quiero. ¿Y qué opinas vos de eso, digamos, como este tema de plantear qué quiero y cuándo lo quiero? Ujú. Bueno, ¿qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? Ujú, ¿Verdad? Porque muchas veces el tema de tener es una cuestión de que viene
tal vez un poco por lo que recibimos nosotros de niño, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, siempre escuché que de parte de mis papás y de los adultos en aquel entonces, cuando uno era pequeño, ay, Dios quiera que usted se pueda hacer de su casita. Entonces, el hacerse una casa era importante. Ahora hay generaciones que son un poco diferentes, que se mueven, ¿verdad? Que trabajan en cualquier parte del mundo, entonces tal vez el tema de tener no es tan importante. Pero sí es fundamental lo que decís, el qué, ¿verdad? Para ver a qué puedo aspirar que sea alineado a mi nivel de ingreso, ¿verdad? Porque, y eso es una de las cosas que es difícil de medir. Y es una de las razones por las cuales muchas veces casas o bienes adquiridos con deuda no se pueden sostener a través del tiempo. ¿Por qué? Porque vimos cosas muy bonitas, o sea, todo entra por los ojos, muchos de estos son decisiones emocionales en gran medida, ¿verdad? Hacemos números, tiene la parte racional, pero al final es el corazón el que decide. Ujú. Y sí se dan casos de gente que no lo puede sostener a través del tiempo, ¿verdad? Y entonces gente que pierde casas y ese tipo de cosas. Y es que la casa es lo que queda de garantía en un préstamo. Entonces el que quiero y el cuándo lo quiero, ¿verdad? O sea, de repente, vamos a ver, si yo quiero una casa, probablemente sea para mi familia. Bueno, ¿qué tan grande va a ser mi familia? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántos cuartos necesito mi casa? ¿Verdad? Y tal vez si nos llame la atención una casita un poco, un apartamento con más cuartos, pero tal vez no ni los vaya a utilizar. Pero entonces, de estando uno soltero, estando uno recién casado, puede ser que no necesite algo tan grande. Entonces, eventualmente puede esperar para eso que usted quiere. Entonces, ahí es donde sale lo del cuándo, ¿verdad? Y eventualmente puede esperar también. Ujú. Sí, no, y ahí diste un punto importantísimo, porque incluso trayendo a la mesa estadísticas de la realidad actual, por ejemplo, mi generación particular no es una generación que tenga opción a la vivienda abierta, y no, no tiene opciones a vivienda realistas de que una sola persona con un solo ingreso, digamos, de un ingreso de un percentil medio, medio alto, puede incluso comprar una casa. O sea, estamos limitados por ahí. Ya no es ni siquiera si yo quiero, es simplemente de que la realidad financiera de los precios de las casas con lo que los financiamientos me pueden ofrecer, con lo que yo gano, no se alinea, ¿verdad? Para yo tener ese proyecto. Entonces ahí está importante estas otras opciones, ¿verdad? ¿Cómo hacemos tal vez? Claro que quiero comprar una casa, pero ¿cómo lo hago de manera eficiente? ¿Cómo lo hago de manera que no sacrifique mis finanzas por 30 años, ¿verdad? Y creo que ese es un escenario de que tenemos que ir desarrollando acá por lo mismo que decís. Eh, Traías algunos números, ¿verdad? Conversábamos ahora de escenarios de casas. Enfoquémonos tal vez en una casa de unos $200,000, Ujú. Juan Carlos. Los financiamientos de casas usualmente casi que todos, ¿verdad? Se tiran a 30 años, ¿verdad? 360 meses. Eh, y bueno, las tasas de interés son variables, pero usando una media, digamos, de un 8% de deuda en dólares, una casa a 30 años de $200,000, ¿cuánto sería la cuota aproximadamente? Sí, bueno, una casa de $200,000 a 30 años, que es un plazo bien, bien largo, ¿verdad? Estamos hablando que te va a quedar una mensualidad solo por crédito, ¿verdad? Solo por esa tasa, sin contar seguros, sin contar otro tipo de costos asociados, gastos legales, todo eso, de alrededor de casi $1,500. Ujú, Podríamos hablar a un 8% financiado, ¿verdad? ujú, Pero bueno, el primer tema es 200,000 es el tamaño de casa que te sirve, ¿verdad? O que ujú. está alineado a tu nivel de ingresos. Pero asumiendo que eso sea cierto, este es el esfuerzo que habría que hacer si yo llegara y decidiera adquirir ese bien, esa casa, a través de un crédito. Ujú. O sea, $1,500 al mes por 30 años, Sí, y ¿verdad? ahí hay un tema que ahí no se está contemplando pólizas, ¿verdad? Exacto. Por lo mismo que hablaba de mi generación, muchas veces este tipo de proyectos son en pareja. Ujú. Entonces ahí hay un gasto que no es tan despreciable, ¿verdad? Que son pólizas de desempleo, pólizas de vida. Y si hay codeudores en el negocio, pues serían dos pólizas de vida y dos pólizas de Ujú. desempleo. Eso fácil puede moverse unos $100, $150 arriba de eso que estamos hablando, Ujú. que sería meramente el número matemático. Y bueno, sin entrar en si es un buen o mal negocio, solo hablando de los números, este negocio de $200,000 a 30 años
nosotros terminamos pagando $528,000 al final. Sí, que es más del doble de más lo del que... doble a la entidad financiera, de los cuales solo 328,000, eso es solo intereses. Ujú. O sea que pagamos como un 1.6 más o menos de lo que el valor de la casa solo en intereses. Eh, y está bien, o sea, estamos pagando, hay un costo de capital, la plata tiene un precio, estoy pagando por la posibilidad de tener el activo y porque la entidad me presta el dinero. Pues es importante evaluar esos numerillos, ¿verdad? Que en el largo plazo usualmente el banco no te va a decir, ah, mira, esta es la cuota, esta es la tasa de interés y esto es lo que vas a terminar pagándonos por 30 años. Ese número nunca te lo van a dar, ¿verdad? Sí, nunca te lo dan y un préstamo tiene una realidad y es que siempre las primeras cuotas, el gran aporte es a esos intereses, Ujú, ¿verdad? Entonces, normalmente la gente que se tiene que enfrentar a esa situación donde está la casa puesta de garantía, ¿verdad? Hipotecada, ¿verdad? Y no puede sostener el crédito, normalmente se da a veces en los primeros años, ¿verdad? ujú, Entonces también ha pagado una gran cantidad de interés y no logra recuperar, ¿verdad? Entonces es un negocio donde está el riesgo de perder bastante, ¿verdad? ujú, Pero sí, o sea, es un esfuerzo importante, ¿verdad? Son ujú. $1,500 por 30 años y, y qué duro pensar que más del doble de ese dinero fue precisamente para dárselo a un banco, Ujú, ¿verdad? sí, y solo en intereses, sin yo recibir tal vez un retorno. Ujú, Y antes de hablar como de qué tengo que revisar yo a la hora de comprar una casa, que creo que ese es el punto que ahorita vamos a hablar de, sí, ujú, la voy a comprar, ¿qué reviso? O sea, cómo ujú, lo hago de manera eficiente. ¿Qué otras opciones hay, verdad? Hablábamos en el otro episodio de opciones de inversión. Y creo que aquí un escenario que es muy valioso es entender que tal vez no es negro o blanco. O sea, no es alquilo toda la vida, nunca compro una casa o compro una casa y no me importa lo demás, sino que podemos llegar a puntos medios, ujú, ¿verdad? ¿Cómo sería un escenario, Juan Carlos, en el que yo invierta de esos $1,500 algo al mes? ujú. O sea, por ejemplo, dame un ejemplo con $1,000 al mes que yo coloque en inversión, ¿cuánto me generaría? Tal vez, no sé, a unos 10, 13 años más o menos. Ujú. Sí, podríamos, ya les voy a decir unos números, pero aquí tal vez lo que queremos comparar y para aclararle a la gente es, aquí vamos a hacer un esfuerzo de $1,500 durante 30 años. Entonces, ese es el esfuerzo, eso es lo que vamos a aportar. Simplemente, ¿qué alternativas tenemos de gestionar esos 1,500 por 30 años? Ujú, Entonces, si yo, lógicamente, vamos a ver, Andrés me decía unos $1,000 al mes. ¿Por qué? Porque dejándonos un poquito, pues si tenemos que alquilar mientras tanto, etcétera. Pero $1,000 al mes, lógicamente, va a depender de la tasa y siendo muy conservadores, porque hay instrumentos que te pueden generar más, si lo ponemos a un 6% anual en una tasa de rendimiento con un modelo de interés compuesto, esos $1,000 al mes en 10 años son $165,000, ¿verdad? 10 años. 10 años. Pero el tema es que después de los 10 años, eh, ya el interés compuesto empieza a hacer magia, ¿verdad? Porque Ujú, recordemos que el interés compuesto crece de manera exponencial, entonces empieza a crecer poquito y ya después de un tiempo se dispara montones. Entonces, por ejemplo, 3 años más, ¿verdad? Si nos vamos a 13 años de ese aporte, pasa de $165,000 a $237,000, en ¿verdad? 13 años, En 13 años, con, eh, con esa tasa de crecimiento que es bastante también conservadora, ¿verdad? a Aquí un seis por estamos, ciento exacto. Ujú, Sí, 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 no, y digamos, eso con una tasa un poquito más conservadora. Si nos tiramos tal vez a una tasa, digamos, de mercado actual, que puede haber alguna opción de inversión que se adapte a eso, a tal vez unos 15 años, a unos 10 años, digamos, estamos hablando de un 750 aproximadamente que se puede encontrar. ujú, Ese 750 a 10 años nos estaría tirando un capital de $134,000 si invertimos solo 750. ujú, O sea, planteamos este escenario. Teníamos 1,500, nos diste el dato de estamos invirtiendo 1,000 para dejar ujú, 500, pero invirtamos solo la mitad. O sea, tomemos solo la mitad y tomemos la otra mitad para qué? Un alquiler. ujú, 10 años, estás tomando en 10 años pagando sus alquileres y la otra mitad se está yendo. O sea, estoy siendo más intencional con mi plata, estoy invirtiendo esos correcto. 750. Llego a tener un capital de $134,000. ¿Qué hago yo en ese punto? Muchas opciones. O sea, puedo reinvertir eso, como vos decías, y llegarlo al año 13 y hacerlo crecer más y comprar la casa.
o simplemente eso puede ser mi prima, ¿verdad? Cualquier entidad financiera va a estar feliz en financiarte una casa de $200,000 prestándote solo 70. Claro, O porque sea, tiene una tiene una garantía garantía que vale el mucho doble o más. el triple de lo que te está prestando, ¿verdad? Entonces van a estar felices y creo que ese es el punto aquí, que el poder tener plata en la mesa nos permite negociar y buscar condiciones, incluso trámites más ágiles, ¿verdad? Claro, con esa garantía hasta probablemente hasta una tasa preferente de crédito te pueden dar, Probablemente, ¿verdad? porque está muy protegido. Porque está muy protegido, estás prestando muy poca plata. O sea, si vemos el negocio del banco es arriesgo poco y potencialmente si no pagas me dejo mucho, Exacto. ¿verdad? Entonces es un negocio que suena bien por todo lado, no nos metemos con broncas, digamos, de avalúo, si el avalúo no dio, si el avalúo dio. Y creo que aquí el tema es que muchas veces en estos negocios de compras de casas forzamos mucho las cosas. O sea, forzamos mucho las cosas, las entidades y los bancos y los ejecutivos, a veces de manera al propio o no al propio, o inescrupulosa o no, no vamos a entrar en juicios, fuerzan estudios crediticios, te dicen cancela esta tarjeta de crédito, cancela esta tarjeta solo por el trámite, después la volvés a sacar, salí con esto y realmente si esa tarjeta tenía un gasto es porque ese gasto existe, o sea, el cancelar la tarjeta no hizo que ese gasto desapareciera de tu presupuesto, ¿verdad? Correcto. Entonces a veces se fuerza mucho el negocio y es por lo que hablábamos ahora, no estoy alineado de que lo que mi realidad me da es lo que yo quiero. Y está bien, si podemos alinear esto de una manera sana, es un buen negocio y podemos hacerlo, es un proyecto de vida, pero si no, creo que el aprendizaje no lo forcemos. O sea, no lo forcemos si el negocio no está saliendo, si la capacidad de crédito no nos da, si la capacidad de pago de los salarios no da para que el banco me lo apruebe, no empecemos a forzar, que a quitar, que a poner, que subir por allá, que salirnos de la asociación, que salir de esto y lo otro, porque si eso empezó mal, probablemente siga saliendo mal el negocio, ¿verdad? Y creo que ese es un punto importante. Aquí hablamos de 10 años, tal vez como por una inversión, pero no nos vayamos tan largo. O sea, creo que el enfoque es si uno quiere comprar la casa, enfoquémonos en tener una prima. Creo que eso es un punto inicial. Muchas veces si vamos a Expo Casa o cualquier feria de opciones de vivienda, nos van a vender como el mínimo y siempre o sea, el natural del ser humano es, ok, ¿cuánto es lo menos que tengo que dar? ¿Cuánto es el enganche o cuánto es esta prima? Y eso pasa también con los vehículos, ¿verdad? Pero no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en tal vez tener un poquito más, porque volvemos a lo mismo. Si yo puedo dar un poco más, tengo que financiar menos. Y si tengo que financiar menos, a la larga, pago menos intereses y es más fácil que se me dé el negocio, ¿verdad? Porque me van a poner menos trabas, va a ser más fácil Mejores aprobarlo, condiciones. mejores condiciones potencialmente. Entonces, tal vez ese es el enfoque, ¿verdad? Como que tengo la opción full deuda, tengo la opción deuda más inversión, que los números, dependiendo de los escenarios conservadores o lo que hagamos, nos lleva por un lado a otro. Pero este otro escenario donde, ok, efectivamente voy a comprar la casa ya, primero, no forcemos las cosas y segundo, enfoquémonos en tener esta prima. O sea, ¿qué es esa prima? Es un capital. Mira, invierto agresivamente un año o hago un ahorro agresivo en pareja o mira, tengo este proyecto y asumamos, tal vez un consejo que me daban, asumamos que tenés esa deuda y evaluate cómo te va un par de meses, porque la gente no es lo mismo verla venir que bailar con ella. O sea, yo Exacto. puedo decir, ah, no, es que yo puedo sostener 300, 400,000 pesos al mes, pero ya cuando los tenés encima decís, pucha, no, realmente no. ¿Verdad? Entonces hagamos ese ejercicio. Mira, esto es lo que me proyecta la proforma del banco. Bueno, durante 2 meses voy a agarrar esos 400 y los meto a algún fondo de inversión a la vista, alguna inversión, algún ahorro, alguna cuenta. Y yo diga, pucha, no, sí me corta la liquidez, ¿verdad? Sí Para me corta probarnos, sí. para probarnos, ¿verdad? Eh, y es eso, ¿verdad? Como hacerlo de la manera sana, de la manera correcta. A veces incluso los bancos te dicen que no des más prima, que con el mínimo, que es mejor y te meten alguna larga y una corta, eso no es cierto. O sea, intentemos El financiar. negocio de ellos O es sea, el ganar los negocio de ellos es intereses. de ganarte intereses y financiarte lo más que puedan. Correcto. Pero busquemos entonces que si lo vamos a hacer, financiemos lo menos posible. Y antes de seguir con otros detalles que hay que revisar, ¿cuánto opinas vos que sea como un porcentaje sano del presupuesto neto? Digamos, presupuesto neto, entiéndase lo que me llegó, o sea, después de rebajas. Si yo gano 1 millón y resto, pero me llega 1 millón, mi presupuesto se hace sobre 1 millón. ¿Cuánto consideras vos que sería un porcentaje sano como para una deuda de vivienda Sí. de eso? Bueno, como es una deuda patrimonial que en principio es buena y todo eso, yo te lo comento. En mis tiempos nosotros escuchábamos que no fuera más de un 40% de tus gastos, ¿verdad?
la parte de deuda. Lo que pasa es que también hay que entender que ese 40% no es solo la deuda de casa, debería ser la suma de todas las deudas. Y si vos tenés eso, ya después no puedes endeudarte más, pues entonces ya aplica la otra porción. Yo considero que es relativamente alto, ¿verdad? Entonces también el tener una prima, pues te permite otras, digamos, un acceso eventualmente a algo todavía un poquito mejor. Yo recuerdo cuando yo hice mi casa, sinceramente, de uno usaba esa referencia y bueno, ahí la tenemos. ¿Por qué? Porque me mantuve trabajando, porque nunca perdí el trabajo, porque mi esposa trabajaba, porque nunca perdió el trabajo y porque teníamos, digamos, revisiones salariales ahí hacia arriba. Pero sinceramente, si usted me dice ahí para atrás, corrimos un riesgo importante. Y te voy a decir que mi casa nosotros la financiamos con muy buenas condiciones a un promedio de un 17% anual en colones, Hijo de pucha. porque eso eran aquellos tiempos, ¿verdad? No hagan números, eso sí, ¿verdad? Por cuestiones de edad, pero sí, hace un tiempo pues andaba por ahí. Y ahora pues son condiciones más cómodas, pero una condición más cómoda de interés pues lógicamente hace que tu cuota se reduzca, pero esa reducción de cuota, el que le interesa vender la casa, la va a compensar dándote una casa más cara. Que visualmente, ay, qué bonito, un cuarto adicional, un área más grande bueno, ahorita cuando hay un montón de programas que eso se ve precioso, ¿verdad? Los diseños y todo, es muy, muy emocional. Entonces hay que tener pues un cuidado porque se pueden dar situaciones a través del tiempo que cambien esa condición. De hecho, vos dijiste ahora, bueno, probemos que yo pague durante 3, 4, 5 meses, a ver si tengo la capacidad de hacerlo. Y puede que sí, pero de repente tu préstamo normalmente empieza a tener una tasa fija los primeros años y después una tasa variable, tasa referida. ¿Verdad? En este momento estamos en un momento tranquilo porque las tasas de política monetaria y todo van hacia la baja, entonces probablemente no vayas a tener que pagar más. Pero hay momentos en donde de repente se puede disparar, entonces ya no puedes pagarlo, ¿verdad? O si tu préstamo es en dólares, que mucho de esto se hace en dólares, ¿verdad? Las casas y apartamentos, todo se negocia en dólares, entonces te lo financian en dólares con una tasa relativamente más baja, que digamos está bien, entonces tenés mayor capacidad de pago, pero si ganas en colones y después puedes tener en contra alzas de tasas y alzas de tipo de cambio, ¿verdad? Y yo he tenido personas que me llaman y me dicen, mira, estaba pagando $1,000, voy por 1,200, voy por 1,300, o sea, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que tener en cuenta. Sí, sí, no, y ahí dice un punto importante que era el otro detalle que quería traer a la mesa, que es qué reviso yo cuando me están vendiendo un crédito. ¿Y por qué traigo eso a la mesa? Por lo que decías de la tasa de interés. Muchas veces, y como son decisiones que muchas veces se toman desde la emoción, no evaluamos realmente cuáles son las condiciones financieras de eso que yo estoy agarrando. Eh, Típico caso, se basan en la cuota. Eso es lo único que te venden, cuota. Cuota y cuota, miras, La cuota de hoy. la cuota de hoy, ese es el problema, la cuota de hoy, no la cuota dentro de 3 o 4 años. Entonces, no, vas a Expocasa y mira, y te venden por emociones y te identificas porque te sentís identificado con la familia que ponen ahí en el video y Así. el anuncio y todo, y conectas con emociones y no, mira, la cuota quedaría en 500,000 colones al día de hoy, 2 salarios, sale súper bien, firmemos, pero realmente estamos entendiendo qué son esos números que están ahí. Me ha pasado con clientes que se acercaron conmigo con la subida de tasas de interés que se dio después de pandemia. En pandemia pues se tomó una política monetaria, ¿verdad? Un poco expansiva, la plata se volvió muy barata, se abrió mucho crédito hipotecario. Son tasas de interés que variaron de un mes al otro, por entrar ya en la parte variable, 2,5 puntos más o menos, 3 puntos. Tengo clientes, casos particulares, y no solo uno, en el que se pasó de pagar una cuota de 450, 460,000 pesos a pagar más de 600 de un mes a otro. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, es que realmente el presupuesto de una familia puede sostener un cambio de 200,000 colones de un mes al otro. La realidad es que muchas veces no. Y el asunto es que eso, pues, estaba ahí en las condiciones que uno firmó. Entonces enfocarnos en esa tasa de interés. Y más que esa tasa de interés, sino entender cómo va a variar, ¿verdad? Porque entender si, mira, es que es fija 1 o 2 años, pero después de eso, ¿qué pasa? ¿Verdad? Después del año 5, ¿qué pasa? Después del año 8, ¿qué pasa? Entender este spread, ¿verdad? El spread es como
me dicen, bueno, tasa básica El pasiva, margen. el margen, y este margen es más cuánto. Por ejemplo, una tasa básica pasiva en colones más un 3 es un buen margen, más un 3,5 es un buen margen, pero hay algunas condiciones que te pueden meter un spread o un margen de 4 o 5% después del año 5. Eso implica que vas a pagar más. Y el problema es que en el momento que entramos en una tasa variable, y veamos este escenario, el crédito son 30 años y tenés control real de eso, menos de un 10% muchas veces. Estamos hablando de 2 años, tal vez 24 meses, te va bien 4 años. O sea, estamos hablando de que tenés apenas control de cuánto vas a pagar realmente en el menos del 15%, muy buen escenario, un menos de un 20% del tiempo del Sí, crédito. y ese 15%, el tiempo del crédito, la mayor porcentaje de eso no va al capital, valor de No, la se casa, va a va a ir a intereses. intereses, ¿verdad? Entonces, por eso al puro principio. Exacto, y después nos metemos en un sub y baja, ¿verdad? De tasas de interés en el que incluso hay incertidumbre y no se sabe cuánto se va a tener que pagar. Y ahí es donde entramos en escenarios de que desgraciadamente, si vemos las curvas de cuando se pierden las casas en una línea de tiempo, es alrededor de ese punto donde se genera ese cambio. Exacto. Estamos hablando de que de 30 años, si vemos estadísticas, las pérdidas de casas y los remates y todo se dan alrededor entre el año 5 y el año 10, que es donde ya se hace una tasa variable y la gente intenta sostener y sostener y sostener, llega un punto en el que es insostenible, ¿verdad? Pero esas reglas del juego se plantean desde el inicio, uno tiene que entenderlas y incluso hacer pruebas de estrés, ¿verdad? Yo en mi economía entender como personas y, ok, mira, hoy la tasa está a un 8, está muy bonita. ¿Qué pasara si esta tasa fuera un 11? ¿Verdad? Y yo meterlo en una calculadora y entender y se pueden acercar con nosotros, podemos ayudarles con eso con todo gusto. Entender una prueba de estrés, mira qué pasa si esto sube demasiado. ¿Puedo yo sostenerlo o no puedo sostenerlo? ¿Qué Sí. pasa con mi cuota si esto pasa de un 8 a un 12% de interés? ¿Lo puedo sostener? ¿Verdad? Y entender esos tipos de riesgos también asociados a lo del tema cambiario, ¿verdad? Si yo gano en dólares, debería, en teoría, pues, si gano en colones, pues financiarme en la moneda generadora. Eso es un tema ahí de, tiene sus pros y sus contras y sus temas, pero hay un diferencial cambiario, ¿verdad? Donde a veces la tendencia, bueno, últimamente hemos tenido un dólar bajo, pero en teoría la tendencia del colón es a perder valor en el tiempo, ¿verdad? Entonces, entender que también me voy a exponer a eso, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad en una prueba de estrés, entender si yo puedo pagar, ok, hoy el dólar está a 520, pero yo puedo pagar si el dólar llega a 600, o si llega a 615, ¿verdad? Entonces creo que eso es el punto clave acá, como, ok, vamos a tomar la decisión, punto número 1, ojalá tener una buena prima. Si es que del todo vamos a comprar la casa, ok, enfocarnos en tener una buena prima. Si no la tenemos, construirla. Si no la tenemos y no la vamos a construir, estamos forzando el negocio. Entonces ya ahí deberíamos decir, no, no me conviene. Porque si para esa prima tenés que financiar la prima o pedir prestado o pedir un Está crédito listo, sí. personal, está listo. O sea, estamos forzando un negocio que no había que Y más un forzar. crédito Y más un personal que es crédito personal, caro. una tasa altísima. Entonces a veces te dice la financiera o la inmobiliaria, te financiamos la prima. Entonces ya no tenés una deuda, tenés dos. Entonces no, ¿verdad? Es en entender si yo realmente estoy en la posición de hacer el negocio. Y ya una vez que tengo esa prima, si es que la tengo y que tengamos tendencia a que sea alta, es entender qué va a pasar y cómo se va a desarrollar esto en el tiempo. O sea, cómo se va a mover mi tasa de interés, si yo realmente la puedo mover y si estoy en una moneda que no es la mía, cómo se va a mover el tipo de cambio. Creo que esos son dos factores que también uno tiene que entender un poco y incluso acercarse a alguien o asesorarse en que tal vez no hay forma de tener una bola mágica y entender cómo se van a mover las cosas, pero por lo menos entender cuáles son esos riesgos a los que me estoy exponiendo. Sí, construir algunos escenarios de Construir situaciones un escenarios, poquito más, eso te refieres con el estrés, ¿verdad? O sí, sea, ¿qué como más pasaría con conservadores esto? y más agresivos y más pesimistas y más Exacto. realistas, ¿verdad? Y el banco necesita hacer un negocio, o sea, es un negocio, el préstamo es el negocio del banco. Entonces siempre va a tratar de darte condiciones que vos vas a percibir como favorables. Por ejemplo, si las tasas de interés van hacia abajo, es muy probablemente que el banco te diga, vea, yo te lo hago fijo por 5 años, ¿verdad? Porque sabe que va a estar ganando un poco de más. Sería muy diferente la condición si las tasas van hacia arriba, ¿verdad? Probablemente reduzca el plazo de la renta fija o algo otras cosas por ahí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yo quisiera referirme, Andrés, digamos, un poco lo que estamos diciendo aquí y tratando de resumir es, o sea, si se van a endeudar, cuidado, ¿verdad? O sea, mídase bien,
que pueda sostener esa deuda. Segundo, es favorable dar una prima, que definitivamente que no sea financiada. Tercero, lo que estamos diciendo es aporte como si estuviera pagando por un plazo para que usted se pruebe, ¿verdad? Pero creo que hay algo más allá de eso, con los escenarios que hicimos, es, bueno, ¿y qué pasa si simplemente todavía no la compro y me espero más tiempo? ¿Verdad? Precisamente para tener ese poder de negociación. Y ante eso yo quisiera tal vez destacar algunas ventajas no financieras, diría yo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Sí, porque más o menos hablamos de 13, 15 años que podrías acumular lo suficiente, bien invertido y todo eso. El riesgo es que tal vez no lo comprometas y no lo invirtas, ¿verdad? Ese es el riesgo que yo corro, porque aquí hay una cuestión de comportamiento de que yo saque mensualmente ese dinero y ese es el supuesto que tenemos, de que siempre saque los $1,500, digamos, ante este caso. Parte para alquiler y parte para inversión, pero bien comprometido. Entonces, en 13, 15 años ya podrías tener para casi que comprar de contado o ya prácticamente dar un aporte de la gran mayoría de ese bien. Hay algunos elementos adicionales y te lo digo ahí un poco por experiencia. Por ejemplo, yo donde vivo, mi casa es una casa que le hemos ido metiendo varias cositas y todo. A mí me encanta mi casa, pero lo que ya no me gusta es dónde está ubicada, ¿verdad? No solo desde el punto de vista del lugar, sino el mismo barrio, ¿verdad? Yo no puedo agarrar la casa y simplemente ponerme en los hombros y pasar al otro lado, ¿verdad? Cuando vos alquilás, vos tenés la posibilidad de experimentar. Y entonces pagás en un lado, pagás en el otro, tenés una flexibilidad. Si de repente se puso retador el trabajo, hay un gasto adicional por una situación de enfermedad de alguien, un familiar, podrías irte a alquilar una parte, un lugar un poquito más barato. Pero, o sea, tenés también flexibilidades dentro de todo ese proceso que no tenés cuando estás pagando un préstamo. El préstamo lo pagás o lo pagás. Pero tenés posibilidad no solo de eso, sino de experimentar diferentes lugares y llegar y decir, mira, cuando vivimos en aquella parte, a mí me encantó. Ya lo experimenté, queda cerca a todos los trabajos. Bueno, ahorita mucha cuestión virtual, pero me gusta el ambiente, el clima, ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que no son netamente financieras, pero que también son ventajas, ¿verdad? Claro. Porque vos te mediste en lo que puedes pagar. Vamos a ver, ni siquiera tuviste en riesgo el bien, porque cuando estás ahorrando no tenés nada hipotecado. Entonces simplemente construís capital y reducís el plazo en donde tenés el riesgo de perder la casa, ¿verdad? Y lo otro que no hemos hablado, ¿verdad? Es que hablamos de, para hacerlo comparativo, un esfuerzo de los $1,500 durante los 30 años. Entonces, si vos lograste hacerte ese activo al año 13, al año 15 o incluso al año 20, ¿verdad? Para hacerlo el mismo esfuerzo, de cuántos son $1,500 por 10, 15 años más de aporte en estos mismos modelos de inversión. Entonces, no solo vas a tener tu casa, perdiste el riesgo de perderla, gestionaste mejor una eventual deuda y tenés un fondo que te puede servir para retiro u otra cosa. Pero entonces hay diferentes ventajas en este proceso. ¿Qué es el costo de esperar? Pero desde el punto de vista de espera, a mí me hace gracia. El otro día recuerdo que estaba en el trabajo y ahí en la cafetería llegó un compañero que para mí era un compañero nuevo, ¿verdad? Era de los nuevos de ahí. Y le decía, mira, ¿y cuánto tenés ya aquí? Y me dice, 8 años. Como que 8 años, ¿verdad? O sea, el tiempo vuela. Entonces, cuando vos empezás un plan de estos de ahorro, cuando te das cuenta ya pasaron 8 años y ya tenés un capital importante. Entonces, la espera se hace relativamente corta también. Sí, sí, no, y hay un punto importantísimo es, como hablábamos en otro episodio, no hablemos de 15, no hablemos de 13, hablemos de 5 años. O sea, si realmente mi proyecto puede esperar 5 años, o sea, yo en 5 años puedo acumular una prima interesante. Y decir, mira, voy a enfocar, no sé, 100,000 colones al mes y puedo llegar a, no sé, tener casi unos 8 millones y eso sumado a otras inversiones y otras cosas. Y en 5 años incluso puedo probar y moverme, ¿verdad? Entre esto que hablábamos de la flexibilidad que me puede dar un alquiler y evaluar yo en ese año 5, ¿verdad? Para no irnos a largo plazo, veamos las bondades tal vez en un mediano casi corto, ¿verdad? Cuánto podría yo mover y cuánto podría yo generar de esta prima en 5 años. Creo que eso es un punto también que nos estamos tocando y que no es despreciable, ¿verdad? Bueno, $1,500 a 5 años a una tasa de un 8%, son 110,000. Bajemos un poco la tasa para ser más Tal vez conservadores. un 6. Tal vez a un 6 aquí en vivo,
¿verdad? Son $105,000. Y ponerle $800 para decir, mira, Y no bueno, es realista que yo invierta toda la ok, cuota de la ya, casa. ya $800 son $56,000. $56,000 es Esa una es la prima de la cuarta parte de la casa en cuarta. 5 años. Bueno, sí, si es de 200,000, si es Exacto, con algo más pequeño, puede ser una tercera parte de la exacto. casa, Y ¿verdad? usualmente para un financiamiento, una prima te están pidiendo usualmente entre un 10 a un 20. Exacto. Si nosotros llegamos con un 50, Mejor o condición. llegamos con un 40 o llegamos con un 35, nuestra cuota se reduce. Ujú. Al tener yo una menor cuota, pues me queda más liquidez. ¿Y qué hago yo con esa liquidez? Bueno, un mejor de escenario, pues la invierto. La hago ir y ser intencional con esa plata, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? O hace un crédito que no sé si te lo daría el banco, ¿verdad? De simplemente un plazo más corto, porque por si ya venís Ujú, acostumbrado a dar eso y, ujú. pues mayor liquidez, entonces salís más rápido Sí, exacto. del- Aunque usualmente los bancos, cuando haces un abono extraordinario o algo así, el plazo no te lo tocan, porque ujú, el negocio de ellos es de mantener el poder crédito. extenderlo por 30 años, ¿verdad? Ujú. Usualmente lo que hacen es ajustes en la cuota. Pero no importa, porque igual se puede salir antes, que eso es otro escenario, ¿verdad? Que podemos tocar en otro programa, que es cómo salgo yo antes y ya tengo un crédito hipotecario. Eso es un caso a caso, ¿verdad? O sea, Claro, muchas veces eso es un caso bastante común que la gente se acerca y dice, mira, tengo esta deuda 30 años, quiero pagarla en 5 porque me quita la paz. ¿Verdad? Hay que evaluar, ¿verdad? Realmente si una opción de inversión es la mejor opción o hay casos donde la mejor opción es hacerle abonos extraordinarios mes exacto. a mes, ¿verdad? Porque hay un tema ahí como de qué tasa de interés tiene el crédito, cuánta tasa puedo generar yo en la inversión, en qué punto del crédito estoy, ¿verdad? Ujú. No es lo mismo estar en el año 2 de 30, estar en el año 18 de 30 o estar en el 28 de 30, ¿verdad? Ujú. Ya ahí estamos pagando un balance más al capital. Pero todos esos casos son casos que se acercan con nosotros. Estoy bastante seguro que con vos también se acercan para esos escenarios. Y es Varios, hay ver eso, varios. ¿verdad? Es entender eso. Pero bueno, resumen acá es, ok, si voy a comprar, pues cómo lo hago de manera sana, ¿verdad? Ya hablamos tasas de interés, tener una buena prima, intentar montar algún modelo ahí que me genere un peor escenario si yo lo puedo sostener y creo que el eje aquí es de acoplarme a mi realidad, ¿verdad? Ujú. Ese creo que es, en palabras mías, así lo resumiría. O sea, este negocio, mi realidad me lo puede proveer, sí o no. Ujú. Y si la respuesta es no, pues ser muy objetivo y decir, no, no lo puedo tener. Y si lo puedo tener, ¿cómo lo tengo de una manera eficiente, de una Ujú. manera sana? ¿Verdad? Pero muchas veces estar desalineado entre lo que mi realidad me da y lo que yo quiero es lo que genera Ujú. muchos problemas financieros, ¿verdad? Sí. Sí, y quitar ciertos paradigmas, ¿verdad? De repente, por lo menos mi generación fue así, el llegar y decir, alquilar toda la vida, ¿verdad? Uno dice, es que nunca tuvo algo que es suyo, ¿verdad? Pero Ujú, tal vez financieramente me convino también por ciertas cosas y hice inversiones en otros lados, ¿verdad? Entonces, no está del todo mal, ¿verdad? Hay ujú, que esos pensamientos, lo que sea lo más conveniente, ¿verdad? claro. En ese sentido. Y pensar muy bien lo que realmente uno quiere y lo que puede acceder, Ujú, ¿verdad? Por ahí anda mucho la idea del día de hoy. claro, Ujú. claro, sí, no. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por el espacio y por estar en este programa hablando de estos temas tan importantes. Como siempre, pues invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o nos quieren contactar para algo, pues las puertas de ambos están abiertas. Sí, bueno, y hay un tema que tal vez nada más una idea adicional que quisiera decir. El ser humano siempre va a justificar sus acciones, Ujú, ¿verdad? Entonces, si te ofrece una casa y emocionalmente entraste, ante todo el mundo vas a justificar todas las razones por las cuales sí deberías adquirirlas. Entonces, el contactar a un tercero que te diga las cosas como son y de manera objetiva, nunca está de más, sí, ¿verdad? Entonces, pues de ahí ya hay experiencia de ambos en tal vez analizar algunos numeritos, ujú, ¿verdad? claro. Agradecemos el espacio y bueno, ahí hay más episodios en nuestros canales. Pueden ver episodios anteriores y esperen más temas. Muchas Gracias. gracias.